Dios nos permite un día, ¿no? Para poder venir aquí, para poder escuchar su palabra, para poder recibir de su paz y de su amor. Realmente su paz es para con todos nosotros y es una paz que puede llenar nuestro ser de esperanza y de amor, ¿no? Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 101, por favor. Himno 101, necesito a Jesús. Necesito tan solo a Jesús, un amigo preciado para mí. En el mundo nadie lo iguala, cargó todas mis aflicciones, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es mi guía en todo camino y delante de mis enemigos. Lucha por mí en la batalla, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es la verdad en el pecado. No hay gracia mayor, con su poder la salvación dio Cristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Sí, realmente necesitamos de Jesucristo, porque solo en Él o por Él hemos encontrado, ¿no? Dios nos permitió su paz, su sacrificio y su amor hacia nosotros, derramando hasta la última gota de su sangre para hacernos justos, santos y perfectos. Solo en Él, solo por Él, ¿no? Sí, por eso es que también, ¿no? Hay tantas actividades las cuales Dios nos permite para poder avanzar, para poder ser parte de su iglesia. Y realmente, aunque muchas veces sentimos no merecerlo, pero solo por Dios, ¿no? Como hijos de Dios, herederos, ¿no? Realmente su palabra es tan hermosa, ¿no? Para nosotros. Y por eso debemos estar siempre agradecidos, ¿no? hacia el Señor, de que Él nos permite avanzar. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 106. Himno 106, mi Dios y yo. Mi Dios y yo andamos libremente, como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí.
Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada del mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Una alabanza muy hermosa, ¿no? Mi Dios y yo andamos libremente, como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Sí. ¿Cuántos quieren caminar así, alegres con Jesucristo, no? Sí. Así sea cualquier situación o dificultad la cual estemos pasando, siempre Él va por delante de nosotros, ¿no? Él nos guía hacia hermosos lugares, nos hace conocer, ¿no? Así como nos permitió la reunión de casados o el campamento de casados, ¿no? Un lugar tan hermoso. Y pronto se vienen nuevas actividades en el mismo lugar, ¿no? Así también nos informan. Realmente debemos estar muy agradecidos con Él, porque nos da tanto, pero más aún nos ha dado la sangre de su Hijo Jesucristo, ¿no? Realmente por eso podemos decir que somos justificados por Él, ¿no? Seguimos cantando al Señor. Vamos a cantar el himno número 107. Himno 107, inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas de Dios que no se pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que el oro son. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios, ¿quién no las quiere tener? Joyas hermosas para mi vida, perlas que puedo usar. Bellas riquezas que no se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios que cubren todo el mundo. Para el creyente es felicidad en todo su caminar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios, todos las quieren tener. Las tentaciones podrán resistir los que las quieren ganar.
no se pueden contar. Inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Sí, es una riqueza tan hermosa la cual tenemos en el corazón, ¿no? Muy pocos podemos descubrir esta riqueza tan hermosa. Alguna vez, ¿no?, yendo a la cárcel, alguna vez alguno me preguntó, ¿no?, en el camino, ¿y te pagan? Me dice, ¿te pagan para ir a la cárcel? Para estar allí. Pero en realidad Dios ha pagado, ¿no?, mucho más de lo que alguien podría pagarme. Así sea $1,000, $2,000, $1,000,000, no tiene precio su salvación. Realmente, junto también con eso, con la salvación, por añadidura, ¿no?, los hijos, la familia, la esposa, cada uno, ¿no?, viviendo en felicidad y armonía. A veces buscamos la riqueza en el dinero o la felicidad en el dinero, en las cosas terrenales, pero nada en realidad se compara con el amor que Dios nos da. Por eso apreciemos, ¿no?, este evangelio tan hermoso que mediante la misión nos permite, ¿no?, el evangelio de que Jesucristo murió por nuestros pecados para darnos su justicia y su amor. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 119. Himno 119, de tal manera me amó Dios al mundo. De tal manera Dios amó al mundo, que a su Hijo envió a darnos libertad. Un día volverá en gloria y majestad. Oh, qué grande por mí. En infinito amor de Dios nos abrazó, el mundo lo cambió, nos hizo sus hijos. No importa el idioma ni las fronteras, somos hermanos por Él. El Señor da su gracia a todos por igual, nos hace distinción, su amor es sin igual. Unidos al sonido del arpa de paz, alabamos tu amor. Y como está escrito, ¿no?, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos conocemos este versículo, ¿no? Solamente creyendo en él podemos encontrar esa paz eterna, creyendo en su obra, creyendo en lo que él ha hecho por nosotros. Invitamos, ¿no?, a los hermanos que están presentes que puedan pasar al frente, así también los que van llegando puedan acomodarse, ¿no?, de manera para que no distraigan a los demás. También apagar los celulares para no interrumpir la prédica. Y si alguna necesidad tenemos de usar los servicios o algunas cosas, podemos realizarlos en este momento, ¿no? Sí, es necesario escuchar con atención las palabras que Dios nos da mediante los siervos. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 120. Himno 120. Suenen las campanas en tu corazón. Suenen las campanas en tu corazón y la paz de nunca hartará. En tu largo caminar el Señor contigo va. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón.
El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. El amor de Cristo incomparable es. Guía cada día tu duro viaje. Misericordioso es, su palabra es tu paz. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo vencer. Aunque no le puedas ver, el Señor contigo está. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Si la voz de Cristo guía tu vida, abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio debes anunciarlo por doquier. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Una hermosa alabanza, ¿no? Quería resaltar la última estrofa, ¿no? Si la voz de Cristo guía tu vida, abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio debes anunciarlo por doquier. Campanas alegres en tu corazón. Una hermosa estrofa, ¿no? Hasta aquí, muchas gracias. Muy buenas noches, hermanos. Vamos a orar al Señor. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias por permitirnos participar aquí en la iglesia, a escuchar su palabra, Señor. Padre, le pedimos tu misericordia, Señor. A través de su siervo nos va a hablar, Señor, a nuestro corazón, donde tal vez hay dificultad, situación. Usted va a dar la felicidad, la esperanza, Señor. Padre, le pedimos también por los hermanos que están en camino aquí a la iglesia, permítales llegar lo más antes posible, y también los hermanos que están conectados, Señor, en las redes sociales. A ellos también, Señor, permítales hallar su gracia, y también tenga misericordia de ellos para que ellos también puedan llegar aquí a la iglesia, Señor. Padre, hoy por la gracia de Dios, usted nos regala un día más para escuchar, un día más para compartir, Señor. Y hoy también queremos bendecirnos, Señor, de su palabra. Gracias le damos, oramos así en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Muy bien. ¿Frío? No frío. Sí. Bueno, esta noche, hermanos, entre todos los hermanos, ¿quién quiere compartir su corazón? ¿Cómo Dios nos está permitiendo avanzar? Hay un poco de tiempo y después vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Sí, adelante, hermano. Sí, buenas noches nuevamente, ¿no? Hay un versículo que dice, ay del solo, dice, ¿no? Solo eso me recuerdo. Yo muchas veces no siempre hice las cosas conforme a mi pensamiento, a mi forma de ser. Me es muy difícil el pedir ayuda, me es muy difícil el decir a los demás, el abrir mi corazón. Por eso mucho sufrimiento en mi vida, ¿no? Hasta ahora, aunque la iglesia, ¿no?, está
siempre para ayudarnos, pero yo siempre digo, ¿no? No puede hacer esto, no se hace de esta manera. Y solamente después hago las cosas solo. Me es difícil buscar ayuda. Antes yo decía, ¿no? Quisiera encontrar una meta, un norte, un lugar a donde ir. Pero veo, ¿no? Cómo Dios permite este lugar tan hermoso. Yo no merezco estar aquí, ni la gracia, ¿no? Solamente Dios me ha permitido al avanzar con la iglesia y me sigue permitiendo, ¿no? Su gracia. Yo realmente veo, ¿no? Soy inútil, no sirvo, pero Dios tiene misericordia de mí. Al hacer las cosas solo, rápido mi corazón se enaltece. Rápido digo, ves, tú has hecho bien, cuán bueno eres. Así me dice el corazón. Pero en realidad es como decía la palabra, ¿no? Aunque hayamos hecho bien, aunque hayamos hecho las cosas como nos mandaron, siervo inútil somos, ¿no? Por eso también falta, ¿no? Conectar entre los hermanos, o me falta, ¿no? Conectar mucho para entender la palabra, para escuchar. A veces es dificultoso para mí, ¿no? Hasta unir el corazón con mi esposa. Pero aún así, ¿no? Veo la misericordia de Dios. Veo que también Dios tiene esperanza en mi vida. Por eso también, ¿no? Aunque muchas veces yo no quiero ir a algunos lugares, yo no quiero estar en algunas, o estar, ¿no? Todos los domingos, todos los viernes, todos los miércoles. Quiero escaparme, pero hallo la gracia, ¿no? Tiene que cantar, tiene que estar ahí, tiene que escuchar la palabra. Aunque digo, no quiero, pero en mi corazón Dios pone la gracia, ¿no? Para poder escuchar su palabra, porque Él sabe cuánto me falta. Y así vacía mi corazón, así vacía mi ser. Y también pone su palabra en mi ser, ¿no? Para escuchar. Sí, realmente yo estoy muy agradecido con la iglesia, con la misión, porque me permite abrir el corazón, ¿no? También con los pastores, con cada uno de los siervos, seminaristas y evangelistas, ¿no? Gracias, ¿no? A Dios más que todo. Y que Jesucristo nos ha dado su salvación. Sí, hasta aquí, ¿no? Sí. Entonces, ¿hay algún hermano más que quiera compartir su testimonio? Si no hay, entonces vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Esta noche vamos a escuchar 2 alabanzas. El himno número 349, cuando estés triste, mira a Cristo. Y el himno número 114, no hay amigo como Cristo. Todos los hermanos juntos, ¿sí? Podemos sacar nuestros himnarios y cantar. Amén, hermanos. También, hermanos, voy a pedirles que por favor apaguen sus celulares o pónganlos en modo silencio, ¿sí? Esto para no causar interrupción durante la prédica. Y cuando estemos escuchando la palabra, evitar movernos, ¿sí, hermanos? Si desean tal vez pasar al baño, comprar algo, ahora pueden aprovechar. Justo cuando inicia la prédica, vamos a poner en práctica esta parte. Entonces ahora vamos a recibir, con fuertes aplausos por favor, al coro Nueva Alegría.
descanso te dará. Cuando estés débil, mira a Cristo, Él te dará poder para vencer. Nuevas fuerzas tendrás por Jesucristo, Él es tu luz en la oscuridad. Mira al Señor, mira al Señor, todas tus cargas deja sobre Él. En el dolor mira solo a Cristo y con su amor descanso te dará. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescato de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, qué Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Amén. Escuchando las alabanzas, como dice, no hay amigo como Cristo. Amén. De verdad, por la gracia de Dios, Jesucristo, ¿no? Es nuestro guía, nuestro amigo. Es todo para nosotros. Esta noche también vamos a escuchar la palabra. Amén, hermanos. Vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Sí, buenas noches, hermanos. Sí, buenas noches, hermanos. Esta noche vamos a ver, ¿no?, el libro de Josué. Esta noche el libro de Josué, capítulo 2, desde versículo 1, ¿no? Voy a leer, hermanos. El libro de Josué, ¿no?, capítulo 2, desde versículo 1, voy a leer. Ya todos se encontraron, hermanos. Sí, el libro de Josué, capítulo 2, desde 1 hasta el versículo 21 voy a leer. Sí, voy a leer poco rápido, hermanos. Ya. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Y posaron allí, y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí, fue hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab:
saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada. Y después que salieron los perseguidores, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y le dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, y así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza. Si mano le tocaré. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Él le respondió: sea así como habéis dicho. Luego él los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la
ventana hasta el versículo ya 21 hemos leído. Entonces aquí los pueblos de Israel, ¿sí? Antes de entrar a la tierra de Canaán, en la tierra de Canaán, primera ciudad se llama Jericó. Jericó. Entonces, esa ciudad Jericó era grande, una ciudad muy grande. Pero primeramente encontró dentro de la tierra de Canaán. Entonces primero Moisés sacó pueblo de Israel de Egipto, luego guiándose, aunque tenía muchos problemas, ¿sí? Pueblo de Israel muy rebelde. Según la Biblia pueblo de Israel hablaba, ¿no? Como cuello de asno, ¿sí? Ese pueblo de Israel, como representante pueblo de Israel, Dios hablaba, ¿no? Como recto es su cuello, recto, ¿sí? No sabe doblar. Muy duro, ¿sí? Aún ha visto muchos milagros a la obra de Dios, pero ellos sí, siempre rechazaba la palabra de Dios, duro era. Lo que ve, lo que siente, ellos hablaba contra, ¿sí? Al siervo Moisés, contra Dios. Parecido a nosotros, aún hemos visto muchas veces la obra de Dios en la iglesia, pero muy duro nuestro cuello también. Sí, ¿cómo es nuestro cuello? Es duro. ¿Por qué duro? Así está escrito en la Biblia. No quiere doblar, ¿sí? Tenemos razón, no queremos doblar. Luego, tengo razón, ¿por qué permite esa situación? Luego ya, contra siervo Dios hablaba pueblo de Israel cada vez. Pero aún así Dios dio, ¿verdad? No, mucha misericordia. Entonces Moisés, guiando al pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra de Canaán, ¿sí? Ahí murió antes de entrar. Dios mostró, ¿sí? La tierra de Canaán. Mira Moisés, esa tierra va a, ¿sí? Tener pueblo de Israel. Aunque tú no entras, pero esa tierra, ¿sí? La tierra que fluye la leche y miel. Entonces mostrando, luego murió, ¿sí? Luego antes de morir ungiendo a Josué, ¿verdad? No, Josué. Siguiente. Después de Moisés, ya Josué, guiando al pueblo de Israel, va a llevar a la tierra de Canaán. Entonces hoy hemos leído el libro de Josué, ¿verdad? ¿No? Josué recibió esta misión. ¿Qué misión recibió? Sí, pueblo de Israel, llevar adentro, ¿no? A la tierra de Canaán. Entonces antes de entrar, primera ciudad, ¿cómo se llama? En la tierra de Canaán. Jericó, ¿sí? ¿Han escuchado? Jericó. Entonces antes de entrar a la ciudad de Jericó, antes de entrar a la ciudad de Jericó, primero tiene que cruzar un río, ¿cómo se llama? Jordán. Entonces antes de entrar a la ciudad de Jericó, primero dos espías enviaron. Josué dijo esta noche, ¿no? Capítulo 2, versículo 1, el libro de Josué, ya vamos a ver. Josué capítulo 2, 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Ya aquí 2 espías se enviaron, ¿verdad? ¿No? Entonces 2 espías enviando Josué habló: ya ustedes reconoced bien a la tierra de Jericó. Luego, ¿por dónde nosotros entraremos, atacaremos y destruir? ¿Sí? Espiando bien y trae esa información. Luego envió. Parece una película, ¿verdad? ¿No? Una película. Se enviaron 2 espías. Entonces 2 espías entrando a la ciudad de Jericó, entraron justo a una casa. ¿De quién es esta casa? Si leyendo la Biblia aquí, llamaba Rahab,
Rahab, se llama Rahab, una hermana, una señora, Rahab. Pero ella, su trabajo es ramera. Por eso una mujer ramera se llamaba Rahab, ahí entró. Entonces, imagínense a esos dos espías de Israel. ¿Cuántos años estaban ellos caminando en el desierto? Ya vamos a estudiar bien, ¿no? Ya el culto de miércoles poco diferente, ¿sí? Tipo estudio bíblico juntos. ¿Está bien? El domingo es muy general para invitados, familias. Más que todo predicamos el evangelio. Pero el miércoles poco diferente es. El miércoles como estudio bíblico. ¿Qué le parece, hermanos? Muy bien, está bien, ¿no? Ahí también los hermanos pueden aprender. Entonces aquí el pueblo de Israel durante ¿cuántos años estaba en el desierto? 40 años. Imagínense, 40 años y han acostumbrado la vida de desierto. Desierto, ¿sabe, no? Ahí. Entonces ahí pasando 40 años, luego ya está entrando a la ciudad de Jericó, donde la gente vive bien poblados. Entonces imagínense 40 años de vida de desierto, luego 2 personas entraron a la ciudad de Jericó. Entonces, ¿va a conocer o no va a conocer? Rápido, 2 espías. No conocerán. Aquí Ciudad de La Paz, ¿verdad? ¿No? Parece muy guapos, todos guapos, elegantes. Pero en la provincia, tal vez escuchando, ¿no? Tal vez, pastor, ¿por qué eso es discriminación? Tal vez puede ser. Pero tal vez en el campo sube aquí a la ciudad. Algunos no. Si muchos años vivía en el campus. Luego visita la ciudad. ¿Se nota o no se nota? No se nota nada. Forma de hablar, todo, ¿no? Forma de su vestido, ¿no? Se nota. Entonces aquí algunos hermanos de la provincia aquí vienen como voluntariados. Entonces cuando aquí viene, se nota también. Se nota, nosotros hablamos, campesino llegó así. Entonces todo aquí ciudad, muy bonitos, altos edificios. Entonces aquí también 2 espías, pueblo de Israel, tantos años han acostumbrado la vida de desiertos. Luego ya entrando a la ciudad, rápido se nota, ¿verdad? ¿No? Muy diferentes. Por eso aquí leyendo versículo 1, entraron a la ciudad de Jericó 2 personas, ¿no? Luego versículo 2 se enteraron rápido, ¿sí? Ya versículo 2 vamos a ver. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Se enteraron muy rápido, porque se nota su forma de hablar, no es de esa ciudad. Muy raro ellos, ¿sí? Lo que está hablando, lo que está ¿sí? haciendo, muy raro, no es de nuestra ciudad. ¿A dónde llegaron entonces? ¿De dónde llegaron? Ahí no, ellos investigaron, rápido se notaron, ¿no? Llegaron 2 espías de Israel, ese malos. Llegaron a nuestra ciudad esta noche para espiar. Rey de Jericó, muy peligroso. Ese 2 espías tiene que ya matar ahora rápidos. ¿Dónde está? ¿Hasta dónde está? Sabía todo, hasta la casa de ramera Rahab también sabía. Muy rápido. Entonces ellos no espían bien. Sí, no estudiaron antes de entrar a la ciudad. Por lo menos antes de espiar, debe estudiar, ¿verdad? ¿No? Sí, cómo debe hablar, cómo debe, sin mentir, ¿verdad? Como fuera paseño, ¿cierto? Ahí. Luego elegante, bonito, así. Pero ellos muy diferentes. Ahí se notaron, luego rápidos se enteraron. Está en la casa de Rahab. Entonces ahí enviaron soldados. Luego golpeaba la puerta. Rahab, Rahab, sí, aquí está 2 espías, malditos israelitas. ¿Sí? Llegaron, ya sabemos nosotros todo. Entonces imagínense, los soldados llegaron para agarrar 2 espías.
Imagínense, también colabora ese espía de Israel. ¿Qué pasaría? También peligroso, ¿no? Sí, no va a dejar. Pero esa mujer era muy diferente, muy valiente parece. Ya vamos a ver, los soldados llegaron, ¿no? Ya golpeando la puerta. Rahab, abre la puerta. Aquí ya sabemos, 2 espías malditos ya está aquí. ¿Oh? Nosotros agarraremos. Entonces ella, ¿cómo responde? El versículo vamos a ver, ¿no? 3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Ya llegaron los soldados, ¿verdad? ¿No? Muy rápido, ¿sí? Se enteraron, ya llegaron. Entonces, imagínense, 2 espías está escondido en la casa de Rahab. Escucha todo, escucha. ¿Qué escucha? Soldados llegaron. Ese maldito israelitas llegaron esa noche. ¿Cómo puede llegar a espiar a nuestra tierra? Si llegaron, vamos a matar. Ya ellos hablan, todo escuchan adentro. Entonces la mujer Rahab también, ¿verdad? ¿No? Escuchando, ya, ¿cómo hace? Vamos a ver el versículo. Versículo 4. 4 juntos podemos leer, ¿verdad? ¿No? Esa mujer, ¿cómo actúa? ¿Verdad? ¿No? Si fuera ustedes, vamos a ver, ¿sí? Ladrones entraron a su casa, ¿verdad? ¿No? El ladrón, si no sé muy bien, de enemigo de Bolivia, ¿quién será? Si hay enemigo de Bolivia, ¿sí? No podemos decir eso, ¿no? Entonces un enemigo, tal vez enemigo de Bolivia. Entonces entraron a su casa, imagínense. Entonces el presidente de Bolivia envió, ¿quién? Policía envió, enviando ya tocando a su puerta. ¿Ustedes qué harán? Imagínense, policía, cuando, aunque no cometimos nada, solamente si pasando al lado de mi policía me da miedo, ¿verdad? No, aunque no cometí nada. Solamente ve policía nomás, ¿no? Tiembla, tiene miedo. Creo que usted no tiene miedo. Yo de vez en cuando manejando auto, estaba tranquilo manejando, pero y adelante aparece, ¿quién aparece? Policía aparece. Llega miedo, tenso, sí, otra vez. Luego cinturón, luego ya mirando bien, sí, así. Creo que usted no hace. Sí, yo en caso de hecho, aunque está bien, no cometí nada, tengo licencia, todo, tampoco yo tomé cerveza, recto, está bien, muy correcto. Pero cuando aparece policía, muy raro, muy incómodo, ¿verdad? ¿No? Algo. Entonces aquí ya llegaron soldados. Entonces aquí ya Rahab, ¿cómo reacciona? Vamos a ver, versículo 4, ya tiene, hermanos. Ya junto vamos a leer, junto, ya 1, 2 y 3. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Ya, ¿qué le parece, Rahab? Parece actriz. Sí, fingiendo muy bien, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿cómo así puede hablar tranquilamente? Sí, claro, aquí algunos llegaron. ¿Sí? Porque yo soy la mera es. Cualquier hombre viene, yo acepto. Porque yo soy la mera. Porque yo vivo así, ganando de esa manera. Entonces, aquí algunos llegaron. Sí, claro. Pero, ¿qué dice? No sé de dónde era Dios. Actriz parece. ¿Sí? Muy valiente, ¿verdad? ¿No? ¿Ustedes así pueden responder? No es valiente. Sí, temblando. Sí, llegaba aquí. Sí, aquí ya está ahí. Tal vez usted rápido puede enseñar. ¿Sí? Luego ya policía puede agarrar y llevar. Pero esa mujer, ya muy valiente. ¿Cómo puede hacer? Creo que aprendió en la academia de actriz, ¿verdad? Parece que sea un acto. O muy valiente. Sí, fingiendo muy bien, tranquilamente. Sí, llegaron aquí, pero no sé de dónde era Dios, así dice.
Luego yo veo que ya salió, rápido salió, está oscureciéndose, ya siguiendo atrás, saliendo la puerta de la ciudad, va a seguir, va a alcanzar, rápido vaya señor, soldado, o sea, así hablaba. Ya, muy bien, ¿verdad? ¿No? 100 puntos es actriz. Sí, aquí vamos a ver versículo 5. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido, seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Entonces escuchando, ya verdad, ¿sí? Ellos ya salieron, escaparon. Recién escapó, ya nosotros también siguiendo, ¿no? Detrás de ellos va a alcanzar, dice Rahab, ¿no? Los soldados escuchando, muchas gracias Rahab, muchas gracias. Luego ellos rápidos ya siguieron. Después se ve, tontos, así está hablando, cierra la puerta. Después cierra la puerta, ¿qué hace? Rápido, subiendo, ¿no? A la terraza, porque ahí escondió en la terraza. Luego Elia, ¿qué dice? Ya vamos a ver, ya el versículo. Ya 8 sale 8. Antes que ellos se durmiesen, Elia subió al terrado y les dijo, versículo 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Versículo ya 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros, cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruidos. Entonces Elías sabía. ¿Qué sabía? Esa mujer, Rahab, sabía. ¿Qué sabía? Porque antes 2 espías, todo está testificando, ¿verdad? ¿No? Todo contando. Pero ella, escuchando su testimonio, sabía. ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? Desde que Egipto salió, ¿sí? Debajo, ¿sí? Bajo del mar rojo, ¿verdad? No se dividió el mar rojo. Ahí caminó. Luego, guiando, llegando por el desierto, luego Dios permitió, ¿verdad? ¿No? Sí, un milagro, obra de Dios. Luego 2 reyes grandes. ¿Quién? Sehón, luego Og, destruido. Y todo ya sabía Elías, ¿verdad? ¿No? ¿Sabía o no sabía? Sabía. Ya luego versículo 11. Ya 11. Junto vamos a leer los hermanos, ya ustedes. 1, 2 y 3. Entonces esa mujer Rahab, a través de esta palabra, ¿no? Versículo como 11, 12 leyendo, sabía muy bien sobre el testimonio, ¿no? Del pueblo de Israel, cómo salió de Egipto, cómo Dios trabajó, cómo Dios hizo milagros, hasta que llegue a su casa. Sabía toda la historia. Entonces leyendo a través de ustedes, pueblo de Israel, desmayado corazón de nosotros y todo pueblo de Jericó, ¿sí? Desmayado su corazón. ¿Sí? ¿Qué llegó en el corazón de Jericó, hermanos, leyendo de esa mujer Rahab? ¿Qué llegó? Porque aquí versículo 11 hemos leído, ¿no? Hemos leído. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Por causa de vosotros, pueblo de Israel, ¿cómo salió de Egipto?
Luego Dios como, ¿sí? Guiando, protegiendo en el desierto. Luego, antes de llegar a nuestra ciudad Jericó, destruyeron totalmente dos reyes grandes, Sehón, luego Og. Ha escuchado, por causa del pueblo de Israel ha desmayado el corazón de Jericó. Luego, aquí ha quedado más aliento. Si no ha quedado más aliento en hombre. Llegó, ¿qué llegó? Ya muerte era muerte. Porque ese pueblo de Israel ha pasado, donde ha pasado ya fue destruido. Entonces ellos están Dios junto ahora. Ahora ese pueblo de Israel quiere pasar a nuestra ciudad Jericó. Entonces nuestra ciudad Jericó también va a ser destruida. Todo va a morir. Han caído, han desmayado nuestro corazón, está despicando. Entonces podemos ver a través del testimonio de esa mujer Rahab. Esa mujer Rahab viviendo era como ramera, está escrito, ¿no?, en la Biblia. Aún ¿sí? Ahí viviendo para su cuerpo, para su deseo. Viviendo esa vida no daba ¿sí? felicidad de esa mujer. Entonces esa mujer tenía mucho interés. ¿Hacia quién tiene interés? Escuchando y a un pueblo que muy raro era. Años estaba esclavos, pero de repente, ¿no?, saliendo de Egipto. Luego, ¿sí? Ante ellos había el mar rojo. Todo el mundo pensaba iban a morir, pero ¿cómo? Dios abrió. En el mar, adentro, caminando salieron. ¿Qué pueblo así es? Ya, ¿verdad? Ese pueblo Dios está juntos. Luego, durante tantos años viviendo en el desierto, debería morir por el hambre, por dificultades, pero ¿murieron ellos? No murieron. ¿Qué pueblo es? ¿Quién es ellos? Él ya tenía interés, escuchando, sabía detalladamente, ¿no?, la historia del pueblo de Israel. Elías, un tiempo vivía, hermanos. ¿Cómo vivía? Para llenar su deseo, ¿sí? Viviendo en la ciudad de Jericó, ¿cómo vivía? Vendiendo sus cuerpos. Luego quería vivir felizmente. Esa vida era, su vida es. Pero esa vida no puede satisfacer trabajando, ganando, pero no podía satisfacer. Un día ella escuchó ese pueblo de Israel. Pueblo de Israel muy diferentes. Dios cuida, Dios protege. Aún difícil, ese pueblo es mirando la obra de Dios, luego la protección de Dios. Dios ama. Entonces escuchando, ya ese pueblo, ¿quién será? ¿Quién es el Dios? Tenía interés. Si Dios también tal vez me protege, me ama, así guiando, yo también mi vida será diferente que ahora. ¿Cómo está ahora su vida? ¿Cómo está ahora su vida? ¿Cómo está su vida? Si no puede satisfacer, porque su vida es, vende su cuerpo. Luego ahí vive, ¿sí? Ahí ganando dinero. Entonces ella en esa manera ganando dinero, si será feliz, pensaba. Pero esa vida no podía satisfacer, por eso escuchando tenía más interés. Un día alguien tocaba su puerta, ¿verdad? ¿No? Entró dos espías. ¿Quién es? ¿Quién es? Ella toda la vida se echaba para vivir, ganar dinero, aún vendiendo sus cuerpos. Pero no podía satisfacer. Y ahí viviendo, ¿por qué mi vida así es? Pero un día escuchando, si alguien tocaba la puerta, entró dos espías. Al mirar, ¿se nota? No se nota. Se nota, no es de nuestra ciudad. Ellos campesino es. Muy campesino. Sí, mirando, durante 40 años, imagínense, o sea, debajo del sol. ¿Se quema? No se quema. Se quema es.
Entonces su rostro todo se nota, no es de ciudad. Los de ciudad, ¿cómo está su piel? De la ciudad, ¿cómo es? No es quemada. Sí, comparando. Entonces ahí justo abriendo la puerta, ella pensaba era como igual que otros varones, siempre visita a mi casa. Ella abriendo, se nota, muy raro, son campesinos, es morenitos, luego forma de hablar muy diferentes. Entonces al ver poco pensando, ellos no de nuestra ciudad, parece ellos de pueblo de Israel que antes tanto escuchaba, ¿verdad? ¿No? Tenía interés, comenzó a hablar, ¿sí? Hablando, ya confirmó. ¿Cómo confirmó? Ellos verdaderamente campesinos, ellos verdaderamente pueblo de Israel. Entonces ella tanto tenía interés, ¿cómo será ese pueblo de Israel? ¿Cómo Dios ama? ¿Cómo Dios protege? ¿Cómo Dios da su amor, su gracia? Quería conocer, pero justo entraron 2 espías. Tenía interés, ¿verdad? ¿No? Comienza a preguntar, escuchando, ¿sí? Ustedes son del pueblo de Israel, me parece. Entonces 2 espías dicen, señora, por favor, si no avisa, sí, por favor. Somos verdad, somos de Israel, pueblo de Israel. Si no se preocupa, no voy a avisar. Luego ella y pregunta, conversa. ¿Qué conversa? ¿Qué conversa? Cuénteme, ¿sí? Solamente yo escuché nomás, ¿sí? Rumores parece, pero usted ya verdaderamente cruzó Mar Rojo. Sí, claro, nosotros, ¿sí? Cruzamos Mar Rojo. Explíqueme cómo estaba caminando, ¿sí? Luego ella quiere escuchar. Entonces toda la noche, ¿qué hace? Ella pide, ¿qué pide? Dígame, explique por favor, ya te explíqueme más. ¿Cómo estaba ya cruzando el Mar Rojo? ¿Cómo se sentía? Entonces esos 2 espías te explica, ¿cómo te explica? Como niño mímica, ¿cierto? ¿No? Ese Mar Rojo, así ancho, así está. Pero de repente, sí, el Moisés su vara ya extendió, de repente, ya abrió el Mar Rojo. Tiburones todo un lado, tortuguitas a otro lado. Nosotros un medio camino ya caminamos, genial, así te explicaba. Entonces esa mujer escucha, ¿cómo escucha? Atentamente escucha, verdad, verdad. Así es, ya cómo así puede caminar, ¿sí? Luego empezamos 40 años de vida de desiertos, no hay comida, nada, ¿sí? Pero ¿cómo ha vivido ustedes? ¿Quiere escuchar, Rahab? Sí, claro, dígame. Ya 2 espías toda la noche, ¿qué hacen? Así te explicando, puede dormir, hermanos, así te explicando. Sí, ahí ya mientras se te explicando, ella escuchaba, ya solamente yo escuchaba, pero es verdad. ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Todo lo que ha escuchado esa mujer, Rahab, ¿no? Es verdad, porque él testigo era, todo te explica, habla la verdad. Luego, 2 reyes, ¿cómo destruyeron? Eso también, increíble. ¿Cómo podían destruir totalmente 2 reyes? De amorreos, de Sehón, luego otro, Sehón y Og. Entonces 2 espías también te explica, ¿cómo te explica? Sí, ahí por la fe, ¿verdad? ¿No? Con mucha fuerza te explicando. Ella al lado escuchaba bien, ¿verdad? ¿Verdad? Es pueblo de Israel, Dios está con ustedes. Luego también te explica, ¿verdad? ¿No? Sí, claro, eso nosotros escuchamos, ese testimonios. Nosotros, nuestra ciudad de Jericó, todo eso escuchamos. Es verdad. Sí, por eso ya nosotros escuchamos ese testimonios. Sí, hemos desmayado nuestro corazón. Ahora toda la ciudad, casi muerto nosotros.
Aunque no saben, no han visto, ¿verdad? No hablan, pero todo tiene miedo. ¿Ya quién tiene miedo, hermanos? ¿Ya puede entender esa historia? Ya todo de la ciudad Jericó tiene miedos por causa de Israel, era Israel, desmayados sus corazones. Entonces, por favor, luego él habla, ¿qué habla? Vamos a ver el versículo. Ya 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi Padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muertes. Luego Elia, después de escuchar de todo, conversando con 2 espías, rogando, ¿qué rogando? Por favor, ¿verdad? Por favor. Sí o sí va a destruir nuestra ciudad. Cuando ustedes llegan a nuestra ciudad Jericó, Dios va a ayudar. Luego, como 2 reyes que ha pasado, fue destruido totalmente, Sehón, Og. Igual, nuestra ciudad Jericó igual será destruida. Todo va a morir. Por favor, tenga misericordia de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, hermanas y todos, de nosotros, ¿verdad? Pidió, por favor, salve a nosotros. Luego da. ¿Qué da? Una señal, ¿verdad? Entonces, entre 2 espías, esa mujer Rahab hace convenio, un contrato, ¿verdad? Contratos, pactos. Entonces, 2 espías hablan. Esta ventana que está descendiendo nosotros, en esa ventana, ¿qué haga? Amará. ¿Qué amará? El cordón de granas. Ese señal era. Por eso cuando nosotros ya aquí invadimos, destruimos a la ciudad de Jericó. Pero esta casa que está amarrado, ese cordón de grana, va a vivir, ¿verdad? Entonces tu padre, tu madre, tus hermanos, hermanas, parientes, todos conocidos, en tu casa, ahí está, entonces va a vivir. Pero fuera de su casa, estando luego ya muere, entonces nosotros no tenemos culpa, ¿sí? 2 espías, luego esa mujer Rahab, ¿qué hace? Hicieron un pacto, convenios. Un señal, ¿qué señal es? El cordón de grana llamar. Luego ahí con rueda, con soga, y luego descendiendo ellos escaparon. Entonces esa mujer Rahab escuchó, ¿sí, verdad? Sí, entonces ahí después de escapar 2 espías, esa mujer Rahab hizo amarrando ese cordón, como había dicho, ¿verdad? Sí, amarró. Luego mirando 2 espías, porque los soldados de Jericó está buscando, no está buscando. Está buscando. Por eso me preocupa, si cuando los soldados de nuestra ciudad se entera, usted va a morir. Por eso sube al monte, el monte esperando los soldados. Dice que ya ellos escaparon, recién escapa. Entonces, escuchando, 2 espías subieron al monte, ahí estaban escondidos. Los soldados está buscando. ¿Encontró o no encontró? Ya no encontró. Ya creo que ellos ya escaparon. Entonces los soldados ya saliendo recién, 2 espías ya escaparon, ¿verdad? Escapando, regresaron otra vez a Josué. Luego antes Josué habla, te explica. Nosotros espiando muy bien, esa ciudad Jericó, todos los ciudadanos de Jericó, ¿cómo está? Ya está desmayado sus corazones. Josué,
Solamente entrar, ya matar, destruir, nada más. Porque Dios ya ha trabajado, ¿verdad? ¿No? Sus corazones ya está desmayado, ya está muerto. Ah, ¿verdad? ¿No? Escuchando usted también, ya Dios está trabajando. Luego entraron a la ciudad de Jericó. ¿En qué capítulo sale? Capítulo 6 sale, capítulo 6 sale. Ya vamos a ver. Ya, capítulo 6, el versículo 15, voy a leer. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. El versículo 21. Ya 21. Y destruyeron al filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres y jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Ya aquí último día, séptimo día, ¿no? Dando vuelta, ¿cuántas veces? 7 veces. Durante 6 días, una vuelta dio. Último séptimo día, dando 7 veces, luego, y gritaron, ¿verdad? ¿No? Ya Dios ha entregado esa ciudad. ¿Qué pasó? El muro, ¿verdad? ¿No? El muro ya se derrumbó y luego ya podía entrar y destruyeron todos. Aquí 21 que dice, destruyeron al filo de espada todo lo que en la ciudad había. ¿Ya que destruyeron, hermanos? Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas, y los destruyeron toda la ciudad de Jericó, ¿verdad? ¿No? Pero único no murieron. ¿Quién no murieron? Ya vamos a ver el versículo 22. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Versículo 23. Ya los hermanos podemos leer juntos. Ya tiene 23. Ya 1, 2 y 3. Ya versículo 23, leyendo. 2 espías entraron. ¿A dónde entraron? Ya 2 espiaron. ¿A dónde entraron? Dice, versículo 23. ¿Dónde ellos espiaron, verdad? ¿No? En aquel tiempo, si la ramera Rahab, escondió, ayudó en esta casa. Sí, exactamente ahí en esa casa entró. Sí, ¿cómo puede olvidar, hermano, 2 espías? ¿Puede olvidar, no puede olvidar? ¿Ya puede olvidar, no puede olvidar? Puede olvidar, hermano. Aquí en La Paz, mire, tantas casas hay. ¿Cómo va a buscar rápido? ¿Ya puede olvidar o no puede olvidar? Se puede olvidar, ¿verdad? ¿No? Ellos, ¿a dónde entraron 2 espías ahora? 23. Ya, y los espías
entraron, ¿a dónde? ¿Equivocaron? ¿Otra casa era? Exactamente entró. ¿A qué casa? Rahab era Rahab. Exactamente entró, aunque miles de casas hay. Pero exactamente entró en esa casa. Los espías entraron, sacaron. ¿A quién? Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos. Y todo lo que era suyo era. Sacaron de ahí. ¿Sí? Después de sacar, dejando un lugar muy seguro. Después destruyeron el resto, todos. Hombres, mujeres, viejos, ancianos, muchachos, todos, bueyes, asnos, todos ya destruyeron. Ahí mataron, hermanos. Esa noche nosotros no poco hablamos, escuchamos la historia de Rahab, ¿verdad? No Rahab. Imagínense, hermanos, toda la vida Elías vende sus cuerpos, llenar, ¿sí? En su deseo era satisfaciendo de esa manera. Luego disfrutando, ganando dinero, vivía. Pero un día, ¿sí? No podía satisfacer esa vida. Ahí escuchó, ¿sí? Sobre el pueblo de Israel. Justo 2 espías entraron, a su casa entraron. Escuchando, confirmaron, ¿verdad? ¿No? Ellos verdadero del pueblo de Israel. Entonces, uno de 2 espías, uno, ¿cómo se llama? Salmón. ¿Cómo se llama? Salmón era Salmón. Aunque era campesino. Pero Rahab, al ver, enamoró, 2 era enamoró. Mientras toda la noche escuchando testimonios, si Elías, sí, le gustó mucho era. Toda la vida Elías vendía su cuerpo, cualquier varones que venía a sus casas. Para ganar dineros, aceptaba era. Sí, para ganar dineros, satisfacer su deseo. Pero escuchando ese testimonio, corazón de 2 espías muy diferentes. Luego escuchando ellos, aquí nuestra ciudad Jericó también pronto va a ser destruida. Aquí va a destruir, va a invadir, todos van a morir. Entonces Elías, escuchando, creyó. Después de creer, mirando la ciudad Jericó, mirando cómo se ve. ¿Usted cómo se ve la ciudad La Paz? ¿Cómo se ve? Alto edificio, muchas luces, luego teleféricos bonitos, luego también muchas autoridades, shopping. Vale la pena, ¿no? Ahí vivir. Y yo también igual, toda la vida ahí quería vivir. Pero después de creer, nuestra ciudad pronto va a ser destruida. Confiando esos, luego mirando a la ciudad de Jericó, ya no es igual, diferentes. ¿Cómo se ve? Mucho humos, gritando la gente, luego escapando, sangrando, muriendo, totalmente ya destruida esa ciudad. Él ya vio esa ciudad destruida. Todavía, ¿sí? Todavía muchos edificios, mucha gente, shopping, gana bien, trabaja bien, come bien. Pero ya Rahab, esa mujer Rahab, confiando, pueblo de Israel pronto va a entrar a nuestra ciudad, luego va a destruir. ¿Cómo va a quedar la ciudad? ¿Cómo va a quedar la ciudad? Destruida, ¿sí? Desastres. Entonces, después de creer Elías enviando 2 espías, y hizo. ¿Qué hizo esa mujer? Después de ya enviar, despedir, chao, mi amor Salmón, chao. Sí, pronto va a venir, ¿cierto, no? Luego, ¿qué hizo Elías? Ya, después de hacer pacto, ¿verdad? ¿No? Sí, en esa ventana amara, ese cordón granas. Nosotros sí o sí voy a venir, Rahab, no se preocupa. Voy a venir acá. Porque nosotros teníamos mucho miedo. Porque aquí, ciudadanos de Jericó, rápido, se enterando a nosotros.
quería matar, pero usted muy diferente, veo, ¿no? Usted nos salvó. Sí, estoy muy agradecido. Espera, sí o sí amar a ese cordón de granas. Aquí, nosotros, tal vez ese espía no puede, pero yo voy a venir. ¿Quién? Soy Salmón. Sí o sí voy a venir. Ahí espera. Luego, sí despidió y luego salió. Después de despedir la mujer Rahab, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, hermanos? Después de despedir esa mujer, ¿verdad? ¿No? Primeramente, ¿qué hace? Amarró, ¿verdad? ¿No? Ese cordón, granas, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿qué señal es esto? Sí, tal vez hay muchas casas, ¿verdad? ¿No? Entonces mi amor va a olvidar, no va a distinguir. Pero en esa ventana ese cordón de granas, grandote, no es chiquitito, es grandote se amara, ¿verdad? ¿No? ¿Para qué grandote? Para que desde lejos vea, era verdad, ¿no? Salmón va a ver, luego sí o sí va a venir, luego va a rescatar a nosotros, ¿verdad? ¿No? Él le esperaba. Mientras amarrando a alguien golpea. Rahab, luego, ¿quién viene? Vende licor, otra vez nosotros llegamos. Vende licor, cerveza. Luego ya otra persona entra, ¿verdad? ¿No? ¿Qué hará esa mujer? ¿Qué hará? ¿Va a aceptar? ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo sabe? Antes él aceptaba a cualquier hombre, varones. Está bien, juntos vamos a tomar cerveza, sí, toda la noche, ¿verdad? ¿No? Disfrutamos. Pero ella, desde ahí entra la gente golpeando la puerta. ¿Qué hará ella? Ya no, ya anteriormente, sí, señora Rahab, ya muerta. ¿Ya qué es? Señora mujer, la Rahab, ¿qué es? Muerta era. ¿Qué está hablando? Usted está hablando, está viva. ¿Cómo muerta? Abre la puerta. No, ya muerta ella, ya no va a trabajar más. Ya cerrado, ¿sí? Ya no más trabajar. Rahab, muertas. Entonces, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? No es Rahab, ¿sí? Diferentes. Después ahí cerrar las puertas. Ya no va a vender licor, cerveza, ¿verdad? ¿No? Luego cualquier hombre espillita, ¿qué va a hacer? Ya no va a aceptar, ¿verdad? ¿No? Ahí era ahí. Después, ahí visita. ¿A quién visita? A su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hermanas, parientes. ¿Por qué visita? ¿Por qué visita a esa mujer? Porque esa mujer creyó. ¿Qué creyó? Ciudad Jericó va a ser destruida. Todavía se ve muchos edificios, las luces, shopping, bonito, lindos, pero en el corazón de la mujer Rahab ya está destruido. Solamente se ve destruida la ciudad, muchos humos. Luego murieron sangrando las gentes y no hay más esperanza ahí. Solamente no más tiene interés mi padre, mis madres, mis hermanos. Antes ella vendía sus cuerpos, no había tiempo para vivir, disfrutar, llenar sus deseos. Pero ahora cerrando la puerta ya no trabaja más, no vende cerveza ni licor. Luego ahora tiene mucho tiempo, ¿verdad? ¿No? Ahí visitando a su padre, su madre, sus hermanos. Se sorprende. Hija, qué raro, milagros. Usted está visitando a mi casa, milagros. Sí, mamá y papá, sí, yo encontré. ¿Quién? Un hombre se llama
salmón encontré, muy guapo, ¿sí? Morenito es, muy guapos, pero muy guapo es. Él es, sí, mi novio, nuevo novio. Enamoré. Él va a venir, ¿sí?, a nuestra ciudad. Cuando viene nuestra ciudad, va a destruir. Ellos son pueblo de Israel. Dios está con ellos. Padre, madre, debe creer. ¿Qué debe creer? ¿Qué debe creer? Sí, va a ser destruida nuestra ciudad. Dios bendijo a sus pueblos. Sí o sí aquí va a conquistar. Todos van a morir. Pero, padres, madres, hermanos, si quedamos, moramos en mi casa, aunque no es grande, ahí quedamos. Quedamos, moramos en mi casa, sí o sí va a llegar. ¿Quién va a llegar? Mi novio va a llegar. Luego ¿qué va a hacer? Va a rescatar, él va a rescatar. Amén, hermanos. Su padre, madre no podían escuchar, pero como todo el corazón explica. Porque Mía antes no era así. Antes, ¿cómo vivía? Antes, ¿cómo vivía? Sí, aquí, grandotes, collar, rojo, reloj, ¿verdad, no? Luego aquí pintando rojo, o sea, así bonita andaba era. Para el varón que venga, ¿cierto? ¿No? Así. Pero ahora muy diferente su hija, ¿cómo es? No pinta, no hay joyas, pero muy diferentes. Sí, con todo el corazón echando, invitando. Hay unos invitó a vivir. ¿En dónde, hermanos? En su casa. ¿Su casa dónde está? En el muro, en el muro. Imagínense, ¿cómo puede construir en el muro? ¿Puede? Sí, pero en aquel tiempo no, ciudad de Jericó es grandes. Por eso en el muro también grande era. Por eso en el muro construyó, había su casa. Hay unos, su padre, su madre también, sus hermanos, sus hermanas también, parentelas. Uno a uno invitaron. Todos los días ella, ¿qué hace? Visita era a su padre, a sus madres. Luego, ¿qué hace? Te explica. ¿Qué te explica? Yo tengo mi novio. ¿Quién es? Un morenito. Ay, bonito, guapo. Ay, me ama muchos. Nuestra ciudad pronto va a ser destruida. Sí, por favor, ven a mi casa. Quedando pronto va a llegar. Ahí, pueblo de Israel va a entrar. Va a salvar a nosotros. Luego ahí uno a uno entraron, comenzó a vivir. En la casa de Rahab, ¿quién vivía? ¿Sabe, hermanos? ¿Cuántas personas vivían? Aquí sale, ¿no? Ya capítulo 6. Capítulo 6. Ya 23 sale, 23. Ya podemos leer junto. Ya el libro de Josué capítulo 6, el versículo 23. Ya 1, 2, 3. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a sus hermanos, a todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y lo pusieron fuera del campamento de Israel. En su casa, ¿cuántas personas vivían? Padre, madre, hermanos, hermanas. Luego, toda la parentela. Ahí ella, imagínense, y toda la familia para traer a su casa. ¿Es fácil eso? ¿Fácil eso, hermanos? No era. Rahab cambió totalmente. Su familia también no podían creer. Antes, ¿cómo andaba? Aquí pintaba rojos, cabello bien peinado, el salón de belleza, ¿verdad? No 3 horas de trabajo es. Su vestido es así antes. Para que vengan más varones, ¿verdad? ¿No? Ahí disfrutando.
pero ya cambió. No tiene interés más esa parte. Más tiene interés a quién, su familia era, visita. Luego compartiendo, explicando, uno a unos comenzó a vivir en su casa. Parece su casa es casa de conejo, parece. Uno a uno sale, uno a uno, padre sale, madre sale, hermano sale, hermana sale, parentela sale, y todo sale. Finalmente llegó, era pueblo de Israel. Como séptimo día, dando 7 veces de vueltas, luego gritando, ya tumbaron ese muro, Jericó, ¿verdad? ¿No? Luego entraron, luego destruyeron todos. Si los pueblos de Israel, mientras incendiando, quemando, matando, Salmón, primeramente rápido entraba. ¿A dónde entraba? Ahí está el cordón, ¿verdad? ¿No? Grandote era. Ahí está, ahí no mata, ahí nadie mata ahí. Luego el primero entra. Era. Después de entrar, ¿qué hace? Ya Rahab era primero. Primero, ¿a quién saca? Ya 23, ya mire bien, 23. ¿Qué dice? Los espías entraron y sacaron. Ya primero, ¿a quién saca? Rahab era Rahab. ¿Sí? Primero, ¿a quién saca? Rahab era. Como una película, ¿sí? Salmón entró, ¡pah!, abriendo la puerta. Luego, Rahab, ¿dónde está? Luego, ¿verdad? ¿No? Cuando encontró, ¿qué hace? Luego primero abraza, ¡pah!, abrazando, ¿cierto? ¿No? Protagonista, ¿sí? Ese capítulo protagonista. ¿Quién es? No es Josué. Ese capítulo no es Josué. Protagonista, ¿quién es? Rahab. Luego, Salmón. Rápido entró. Luego, primeramente, Rahab. Ya nosotros hicimos, ¿recuerda? Sí, yo no olvidé. Yo también creí. Yo creía que usted sí o sí va a venir. ¿Verdad? ¿No? Dos hace como película. La gente todo mira, ¿qué está hablando? ¿Sí? En la ciudad incendia, mata, destruye. Pero dos, ¿qué hace? ¿Qué hace? Era? Si está muy feliz, era, encuentra. ¿Sabía que usted va a venir? Claro, amén, aleluya. ¿Cómo voy a olvidar? Ahí todos chajas. Luego Dios abrazando, despicando, lagrimeando, ¿verdad? ¿No? Ah, verdad, sí, olvidé. Tu padre también. Padre saca, madre saca, tu hermanito saca, hasta parentel. Sí, Rahab, tanto predicaste, ¿verdad? Demasiado está viviendo. En su casa mucho vive. Ahí saca. Ya ahí, San Mateo capítulo 1 vamos a ver. San Mateo capítulo 1. San Mateo capítulo 1, ¿no? Versículo 1. Ya, libro de la genealogía de Cristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob. Y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Es el libro de la genealogía de Cristo. En ese libro ya sale, ¿verdad? ¿No? El versículo 5 sale, 5. Ya 5, todos juntos podemos leer. Ya 5, 1, 2 y 3. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Ya aquí Salmón sale, Salmón, cierto, ¿verdad? ¿No? Salmón con Rahab engendró a quién? Booz era Booz. Y ya Booz engendró Ruth, de Ruth a Obed, ¿no? Obed a Isaí. 6. Isaí engendró a la rey y David era David. Ahí en ese de persona, ¿verdad? No, Rahab y Salmón, hasta David nació, David, ¿verdad? No, rey, David nació. Si a través de ese libro Josué explica, hermanos, una ciudad Jericó es como esa tierra hablando, hermanos. Esa tierra nosotros también vivíamos como ¿quién? ¿Como quién?
que no quiere, ¿verdad? ¿No? Pero como Rahab, para ese cuerpo, toda la vida, llenar ese deseo de cuerpo, vivíamos nosotros también. Aún viviendo no puede satisfacer nuestro corazón, hermanos, como Rahab era Rahab. Rahab ahí, escuchando testimonio del pueblo de Israel, cómo Dios protege. Entonces nosotros también, aunque no podía llenar nuestro corazón, pero llenó, ¿verdad? No, nuestro Señor Jesucristo, escuchando el Evangelio. Encontramos nuestro novio, encontramos ¿quién? Jesucristo, hermanos. Jesucristo, ¿cómo nos amó? Entonces nosotros, mientras viviendo esa tierra, hermanos, esa tierra también pronto era pronto. Cuando llega nuestro Señor Jesucristo a esa ciudad, prontos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Por fuego va a quemar, destruida esa ciudad, como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? ¿No? Sodoma y Gomorra. Si ahí nuestro Señor Jesucristo va a venir, luego va a recibir a quién? Nosotros, ¿verdad? ¿No? Como su novia, nosotros va a recibir. Todavía muchos hermanos, después de recibir la salvación, se ve esa tierra, esa ciudad, ¿cómo se ve? Con mucha esperanza. Todavía vale la pena. ¿Qué vale la pena, hermanos? Echar toda la fuerza, todo el corazón en esa ciudad, ¿sí? Como Rahab así ha vivido, hermanos. Todos los días más bonitos, adornados, luego recibiendo varones, luego ahí vivía, ganando, disfrutando, pero nunca podía llenar su corazón. Ahí conoció su novio verdadero, ¿verdad? ¿No? Como amabas. Igual, hermanos, este mundo también pronto llegando nuestro Señor Jesucristo va a ser destruida, nada que ver. Mientras llegando, recibiendo nuestro Señor, nosotros ¿cómo debe vivir, hermanos? ¿Cómo esperamos? Sí, la gente ya disfrutamos, ya visita. Rahab, ¿qué hace? Ya Rahab ya murió. Ya, sí, ayer ya murió, ayer. Desde hoy, ya Rahab diferente. ¿Sí? No, ahora lo que está hablando, ¿quién es? ¿Quién es? Elia. Elia abre. Mira, soy muerta, diferente. ¿Sí o no? Diferente era. Echando agua. Así. Despierte ese malditos hombres. Ya aquí está la puerta cerrada aquí, ya no trabaja. Desde ahí Rahab espera. ¿A quién espera? Sus novios. Luego comenzó a visitar su padre, sus madres. Hermanos, nosotros también después de entender el Evangelio, la salvación, nuestro Señor Jesucristo es nuestro novio era. Hasta su vida dando a nosotros salvó. Luego también hicimos un pacto. ¿Qué pacto? Hasta que regrese, cuide bien en nuestra vida acá. Amén, hermanos. ¿Cómo va a vivir en esta tierra? Mientras cuidando, ¿verdad? ¿No? Nuestras vidas esperando el Señor. Luego predicando el Evangelio, como Rahab, sí, visitando a su padre, madres, luego hermanos, parentelas. Luego el día que llegó el pueblo de Israel, sí, ahí primeramente entró a la casa, luego salvó. Sí, muchos hermanos, después de recibir la salvación, sí, no decide, voy a vivir para el Evangelio. También voy a vivir para mí, para mis carnes. Indecisos. San Mateo capítulo leyendo, vamos a buscar San Mateo capítulo 7, hermanos. San Mateo capítulo 7, 13 voy a leer. ¿Sí? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición,
y muchos son los que entran por ella. 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, dice. Entonces muchos se entra a la puerta ancha, dice, pocos entran a la puerta estrecha, era muy cómodo. Pocos hallan, ¿sí?, esa puerta estrecha, ¿sí?, porque esa puerta lleva a la vida, hermanos. Igual, después de recibir la salvación, muchos cuidan a sí mismos, a mí, ¿verdad? No quieren vivir para mí, cuidándose. No puede echar toda la vida, todo el corazón para el Evangelio, para el Señor. Por eso indeciso nuestra vida, muchos indecisos. Porque ya viviendo para mí, sí fracasa. Luego sí llega vergüenzas. Y puede decidir, ya no se puede. Por eso aquí pocos hallan. ¿Qué hallan? La puerta estrecha es, ¿sí? Ahí es la vida, hermanos. Una vez también habló, pastor, una vez compartía. En el selva vivía el rey de animales, león. León, ¿sabe, no? ¿Cómo vive en el selva? Libremente, así, como sus patios. Pero ahí también vivía junto con conejos. ¿Cómo vive? Con miedo, sí, toda la vida con miedo. Porque junto vive en el selva con león. Toda la vida escapando del león. Pero un día, león alcanzó y comió, todo comió a conejos. Entonces, cuando mordió conejo, ¿verdad? ¿No? Entonces, el conejo gritaba, ¡ay, conejo muero! O sea, así. Entonces, el león mordió. Entonces, se rompió su hueso, todos los conejos. Luego comenzó a masticar. Masticando, tragando, desapareció el conejo. Después entra el estómago del león, digirió todo, absorbió. Luego el león anda. Sí, pero conejo tanto tenía miedo. ¿Qué tenía miedo? Él gritaba, tenía miedo, ¿verdad? No cuando estaba en la boca del león, pero fue absorbido. Siendo león, luego anda en el selva. Así anda. Pero conejo, ¿dónde está? Adentro, absorbido era. Fue sido con león. El león camina. Si los animales chiquititos, todo escapa. Ese conejo siendo león juntos mirando abajo. Chiquitito, todo escapa era. Sí, muy divertido. ¿Cómo se siente, hermanos? No está divertido. Es muy divertido. ¿Por qué divertido? Porque él toda la vida siempre tenía miedo. Él pensaba, ¿cómo que pensaba? Soy chiquitito, soy frágil, ¿verdad, no? Pero con león andando, ¿qué sucede ahora? Los animales, todo escapa era, sí, orinando escapa era. Entonces dentro del león él estaba muy divertido era, sí, él se ríe. Ese chiquitito escapa, ¿cómo escapa era? Luego mirando muchos conejos, compañeros, ¿no? También vio. O sea, los conejos también, ¿qué hacen? También igual orinando escapa, gritando. Ya, salve conejo, luego escapa. Entonces ese conejo mira arriba, qué pobrecito es, ¿por qué así corre? Anda. Una vez, igual nosotros muchas veces vivía con miedo, ¿verdad? ¿No? De fracasar, de morir, de miedos. Pero es Cristo, ¿verdad? No nuestro Señor, hermanos. Se une con Jesucristo. ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo va a vivir? Se ríe, era divertido. Esa situación el Señor va a solucionar. Amén, hermanos. Esta situación, dificultad también, el Señor va a solucionar, no va a solucionar. Solucionar.
pero separado vive, separado. El Señor acá. Pero nosotros, chiquititos, frágil, débil, luego ahí escapando toda la vida. Vive, ¿verdad, hermanos? Mejor, ¿qué mejor? Fue absorbido, así, dentro del Evangelio. Agarra, ¿a quién agarra? A ustedes, luego, ¿sí? Masticando, masticando, absorber. Pero muchos hermanos escapan de la iglesia. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿De dónde miedo? No voy a iglesia, no voy a meter mi pata, 2 patas, dice. Un pata no más voy a meter, otra pata, al mundo también así. Tengo miedo, así dice. Toda la vida escapa así con miedo, vive. Mejor hermano fue absorbido. Amén, hermanos. Nuestra vida, toda la vida, entra dentro del Evangelio. Ahí con nuestro Señor puede vivir. ¿Cómo puede vivir? Rey de Reyes. Ahí puede vivir. Ese problema el Señor va a resolver. A esa situación también, Señor va a hacer, no va a hacer. Va a hacer. Amén, hermanos. Amén. Los hermanos, vivir era vivir dentro del Evangelio. Ser absorbidos, no separados. Iglesia, iglesia. Evangelio, evangelio. Mi vida y ya mi vida. Esa vida es más pobre, más miserables. Esta noche, hasta aquí nosotros, ¿no? Compartimos. Orándose, terminamos. Dios Padre, esta noche nosotros escuchamos. Es una mujer, ramera Rahab. Toda la vida ella con mucha esperanza vivía en la ciudad de Jericó. Mirando a la ciudad de Jericó se ve muy bonitos, hermosos. Muchos edificios, casas enormes, las luces. Ahí echando mi vida vale la pena, ganando, disfrutando mi deseo. Ahí ella toda la vida, ahí vendiendo sus cuerpos, disfrutando, llenando, vivías. Pero jamás podía llenar su corazón, no podía satisfacer. Su corazón más vacío estaba. Ahí encontró una espía del pueblo de Israel. Escuchando, sabía que esa ciudad, Jericó, pronto va a ser destruida. Entonces, creyendo, ahora la ciudad Jericó ya no más igual que antes. Ciudad destruidas, no hay esperanzas. Pronto esa ciudad va a quemar, va a morir todos. De ahí esa mujer Rahab, recibiendo ese corazón de salmón, luego amarrando ese cordón de granas en su ventana, esperando. Sí o sí va a llegar, luego va a rescatar. Mientras esperando, ella, si su vida totalmente diferente que antes, ya no más viviendo, aceptando los varones, luego visitando a su familia, padre, madre, hermanos, luego sus amigos, parientes, explicando, compartiendo, si hay invitando a su casa, unos entrando a su casa, estaba muy agradecido a Dios, estaba muy feliz, contentos, porque pronto va a llegar y destruir. Dios Padre, nosotros también este mundo echando todo el corazón, nunca podía llenar nuestro corazón. Dios Padre, ahí estaba viviendo como según nuestros deseos. Encontramos gran amor del Señor Cristo. Él murió por nuestros pecados. Y esa noche, ¿cómo escuchamos? Nosotros también, hasta que llegue nuestro Señor Cristo, llevando este Evangelio para nuestras familias, padres, madres, hermanos, conocidos, hasta que llegue hasta el último rincón de Bolivia, del mundo, compartiendo ese Evangelio, esperaremos
sí o sí nuestro Señor va a llegar, va a salvar, va a llevar a nosotros. Dios Padre, esa noche estamos muy agradecidos. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, anuncio, hermanos. Sigue, nosotros estamos orando para comprarnos nuevo lugar de la iglesia. Luego también gran campaña evangelística, ¿no? Sí, posiblemente primera semana de diciembre, aquí va a realizar con un expositor, sí, posiblemente va a llegar el pastor Gabriel Kim de Argentina, ¿no? Entonces en Sucre va a realizar el lanzamiento para Campamento Mundial 2025. Entonces ahí nosotros aprovechando realizaremos gran campaña evangelística en La Paz. Entonces pido también sus oraciones esta noche entre los hermanos, ¿no? 3 en 3 para compra del terreno, iglesia, también gran campaña, también diferentes, ¿no? Situaciones que tenemos los hermanos, también oraremos luego, especialmente, ¿no? Los documentos de la iglesia de adecuación, ¿no? Estamos haciendo de la misión, luego IYF, ¿no? Sí, acuerdo marco o cooperación básica, IYF, este documento también necesitamos aprobar el tercer proyecto, último proyecto. Luego los hermanos queremos pedir oraciones. Entonces esta noche 3 en 3 orando, luego libremente compartiendo, regresamos.